Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política, la primera de este año 2023. Y bueno, tuvimos un comienzo de año bastante movido, bastante interesante con lo ocurrido en nuestro país vecino, en Brasil. Vamos a hablar sobre, bueno, ese incidente ocurrido en Brasilia, la toma de los edificios públicos por parte de una turba, a falta de otro término, y nos va a acompañar Samer Belloni. Él es analista, ingeniero, coadministrador de Conexão Américas, así se pronuncia, y nos va a estar explicando un poco lo ocurrido y bueno, las implicancias y las consecuencias que esto pueda tener. Bienvenido, Samer, bueno, feliz año, bienvenido a Carta Política. Muy buenas tardes, Felipe, a la audiencia de Carta Política. Un placer estar acá nuevamente para hablar de un tema que esperábamos no tener que discutir. Pero bueno, acá estamos. Sí, la verdad, una situación bastante compleja, bastante difícil incluso de resumir, pero bueno, en pocas palabras, por difícil que esto sea, ¿qué fue lo que realmente pasó? Porque nos quedamos mucho con esas imágenes del Congreso tomado, de los edificios destruidos, y bueno, o sea, destruidos, eh, agredidos. ¿Qué fue a fondo lo que ocurrió en Brasilia hace tan solo una semana? Bueno, eh, en términos generales, para clasificar las personas que hicieron el acto, terroristas adentraron en la sede de los tres poderes de la República, que quedan en el mismo patio que de los tres poderes de la República, el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y el Senado Federal, el Palacio del Planalto, que es como si fuera la Casa Rosada en Argentina, es la sede del gobierno, y la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal, quedan uno próximo al otro, porque es el diseño de Brasilia, de la capital federal, que colocó los tres poderes uno cercano a otro. Entonces, manifestantes terroristas, bolsonaristas, en casi su totalidad, adentraron a sede de los tres poderes y hicieron una quebra general. El edificio de la Cámara de los Diputados quedó completamente danificado. La Suprema Corte, que es donde hubo muchos más estragos, quedó inviable. O sea, tiene que hacer la Suprema Corte, la sede da Suprema Corte, porque la rabia, la contundencia de acciones en relación a la Suprema Corte fue mucho más dura do que lá nos outros dois poderes. Entraram no Palácio de Planalto, pero bueno, no llegaron al gabinete presidencial porque es blindado. O sea, pero também o presidente não se encontrava em Brasília no momento do incidente. Então, é isso, uma invasão, uma quebra general e uma tentativa de golpe de Estado por parte de los manifestantes, y nos llaman manifestantes. Yo prefiero el termo terroristas, algunos llaman golpistas, pero bueno, es una cuestión de semántica. Pero lo que pasó es que adentraron los poderes y tentaron un golpe de Estado. Y la reacción fue muy rápida, ¿no? En relación a este hecho. Pero bueno, era uma coisa que não só dizer para você que era esperada, era uma coisa que já venia na possibilidade de ocorrer, principalmente por não sei a palavra certa, pero quero dizer uma conivência de muitas forças policiais del país com um movimento bolsonarista, que agora está em oposição e não casa muito bem a ideia de perder o poder para o principal contrincante
que es el Partido de los Trabajadores. Muchas gracias, Samer, por este resumen. Sí, la verdad, tremendo todas las imágenes que llegaron, tremendo como muy poca gente afuera se esperaba que ocurriera algo así, de todas formas. Vos decís que allá se podía percibir, pero desde afuera te garantizo que era algo totalmente inesperado, sobre todo porque dentro de todo, más allá del discurso inflamante, si se quiere, Bolsonaro se retiró pacíficamente dentro de todo lo que se podía pretender, comparándolo sobre todo con lo ocurrido con Donald Trump en Estados Unidos, que es la comparación que más se ha realizado estos días. Y la reacción, sobre la reacción del gobierno de Lula, ¿qué medidas se aplicaron? Bueno, más allá de la disolución de esta turba, que ya vimos cómo fue, que se realizó una intervención federal a la seguridad pública, tengo entendido, bueno, ¿qué medidas se han tomado en el periodo inmediatamente posterior? El presidente Lula, en el día del ataque, no estaba en Brasilia, estaba en el municipio de São Paulo, que es el mayor estado de Brasil, en un municipio de interior que fue castigado por las lluvias, o sea, deslizamiento de tierras. Hubo 10 muertos na ciudad naquela semana. Entonces se dirigió hasta allá para ver con sus ojos la dimensión del problema. Entonces no estaba en Brasilia en el día, pero el ministro de Justicia de Brasil estaba en Brasilia, estaba en el Palacio del Planalto, el palacio que fue también invadido. O sea, pero no llegaron hasta él porque una parte del gabinete presidencial es blindado, como yo dije a usted. Es blindado, entonces no consiguieron adentrar en la oficina donde quedan muchos ministros. Entonces, la reacción no se tardó a venir. El presidente Lula decidió que a consejo de sus ministros, a consejo de la Suprema Corte también, que estaba muy enfadada con el manejo de la situación por el gobierno del Distrito Federal, que lembrando, para muchos que no conocen la dinámica de Brasil, la Brasilia es la capital federal, es un territorio que tiene una cierta autonomía, pero que también tiene una responsabilidad de dar seguridad para los tres poderes. La sede de los tres poderes tiene la obligación de dar seguridad a estos poderes. Além de, claro, es claro, de la ciudad, de la población, estas cosas. La Fuerza de Distrito Federal es la fuerza policial más bien remunerada del país. O sea, llegan a policías tener el doble de salario de algunos policías de otros lugares de la federación, de los estados. Y todos los estados contribuyen para esto. Es casi como un impuesto para esto. El manejo estaba muy, el presidente Lula estaba muy enfadado con el manejo. O sea que declaró que estaba interveniendo na mesma tarde de domingo, dia 8, por la volta de las 17, 18 horas de Brasília, declarou que estava intervenindo em la seguridad pública del Distrito Federal e que estava retirando del cargo de secretário de Seguridad Anderson Torres. Estava colocando um interventor para hacer el trabajo de seguridad de Brasilia. O sea, no estaba solamente tomando el control de la situación momentáneamente, estaba retirando la autonomía de seguridad por el momento. El decreto decidió que hasta 31 de enero de la seguridad, del manejo de sistema de seguridad de la capital. Hasta ahí, la turba, como usted se refirió a ellos, se acalmó. Los policías empezaron a hacer mucho más su trabajo. Muchos policías se venían tomando agua, bebiendo agua, conversando enquanto Brasília estava caindo.
después de la intervención federal, esto se quedó en el pasado y los policías empezaron a hacer la retoma de los predios públicos y la aprehensión de las personas que estaban adentro. O sea, en el día de 8 aprendieron 300 personas adentro de los predios de la República, principalmente del Congreso. E a partir de aí, o interventor de seguridad en Brasilia empezó una orden de retirar los manifestantes que estaban en el cuartel general del ejército, acá en Brasilia. Acá en Brasilia, yo digo, ya allá en Brasilia, para retirar esses manifestantes que estavam allá há mais de 60 dias pedindo intervenção militar por parte do comando do exército e que, como disse o ministro de Justiça de Brasil, é quase como uma incubadora de terroristas. Se viu quase como uma incubadora de terroristas. Não sei se foi notícia em Argentina, pero casi que explotan una bomba en el aeropuerto de Brasilia en la véspera de Natal, de Navidad. O sea, que estaba en camión tanque de gasolina una bomba para explotar en la véspera de Navidad y crear un caos para, abre aspas, justificar la intervención del ejército en la situación. Pero no pasó afortunadamente, porque hasta en eso son amadores. Entonces, no, felicitamente. Entonces, no ocurrió nada de ese tipo. Entonces, en el día 9, el lunes, el ejército con la policía del Distrito Federal retira a las personas del cuartel general del ejército y desmonta los acampamentos por todo el Brasil, porque ahí esto era imprescindible de ocurrir. Ya era sin tiempo para que retomara el control de las calles que tienen en vuelta de los cuarteles que estaban obstruidas por esses manifestantes. Mais medidas foram tomadas, pero as duas principais medidas foram essas, por decisão também do ministro da Suprema Corte, Alejandro de Moraes, que determinou a apreensão de todas as pessoas que estiveram nestes acampamentos e foram uma leva de mais de 1.000 detenções. Muitas pessoas que estavam já participaram do ataque ao Congresso, à Praça de los Tres Poderes. Pero eso la investigación va a demostrar. Actualmente están en la carceraje de Brasilia, en el presidio de Brasilia, a la espera de la determinación de la justicia. No, en más, yo te diría que más medidas van a ser tomadas a partir de próxima semana o el próximo mes. El ministro de Justicia habla de un paquete de la democracia. Esperemos para ver como vai ser, porque esto sola muy bien, bueno, sola muy bien, pero a ver qué medidas van a tomar para eso, si no va a restringir la libertad de expresión, si no va a restringir la libertad de manifestación. Esperemos ver lo que pasa, porque siempre es así. Nosotros tenemos una experiencia de cobrir países sudamericanos que siempre es con buenas intenciones que empieza muchas dictaduras. Pero bueno, no creo que va a pasar, creo que va a ser limitada hasta que, porque el poder del gobierno es alto, pero no es tan alto como solía ser el primer gobierno de Lula. La verdad, muy, muy interesante. Y bueno, podríamos establecer una diferencia porque está claro por algunas de las actitudes que se vieron, por algunas de las señales que se vieron en el ataque, en este atentado, por así decirlo, que se trata de algo planificado. No, en ese sentido,
los autores materiales ya fueron detenidos casi todos y bueno, y se conocen responsables intelectuales, logísticos, que hayan participado en la organización de esto. De hecho, sí, se conocen muchos autores, actores intelectuales. Muchos están fora do Brasil, a casi totalidade de ellos. Inclusive, agora, o ex-presidente Bolsonaro é investigado por participação nesses hechos. Muitos se encontram agora fora do país. A Suprema Corte restringiu o uso de redes sociais de muitas pessoas que estão investigadas por hechos de intelectualidade nesses actos e estão mirando mais em los financiadores, as pessoas que estavam, de certa forma, bancando essas pessoas para chegar até Brasília, porque são pessoas de todo o Brasil, pessoas de Rondônia, pessoas de Acre, pessoas de Amazonas, pessoas de São Paulo, pessoas de Nordeste, pessoas do Sul. Muitas pessoas de todos os estados estavam allá. E ônibus, tinham muitos ônibus grátis para as pessoas irem até Brasília, o que ocasionou esta turba, que mais allá de ser um estrago tremendo no Congresso, no Palácio Plantel, na Suprema Corte, não passou de 5.000 pessoas. Isto foi o que mais surpreendeu as pessoas que viam estes atos. Como que a Polícia do Distrito Federal, que tem um contingente muito largo, de mais de 10.000 homens, 8.000 homens, para ser... Esto é a soma da Polícia Militar, a Polícia de Investigação, todas as forças de segurança, não conseguiu fazer o controle de estes actos. Pero bueno, esto es una cosa que muchos tienen una opinión personal sobre el tema, pero que la justicia va a tener la última palabra sobre eso. Y los financiadores, yo creo que serán las próximas personas que van a caer, en cierto sentido, para las investigaciones. Y sí, ya se conoce el Ministerio de Justicia, já liberou uma lista de pessoas, inclusive a justiça já decretou o bloqueio de los bienes de essas pessoas para a reconstrução, parte da reconstrução de la série de los poderes. No quedará otra que estar atentos entonces ante las nuevas informaciones y ver en qué queda, en todo caso, cómo se resuelve la investigación, ¿no? Y en cuanto al impacto político que esto pueda tener, porque bueno, en última instancia no se pudo forzar un derrocamiento de Lula da Silva, el Congreso terminó respaldando todas las medidas que este tomó para contener la crisis, por lo menos eso se andaba diciendo, que el apoyo del arco político fue casi unánime, incluso el propio Bolsonaro tuvo en última instancia que salir a repudiarlo al evento, o cuestionarlo más bien. Y bueno, y el impacto político que puede tener esto en última instancia lo beneficia a Lula en su presidencia. ¿Qué puede ocurrir con respecto a la democracia brasileña, con respecto al mandato que todavía le toca encarar a Lula, que recién empieza? A partir do momento que decretou a intervenção federal em la sede de seguridade do Distrito Federal, da capital, Brasília, Lula tuvo um grande arco de apoio, passando da direita, do centro, da esquerda, da extrema esquerda. Solamente a extrema direita não apoiou. A partir de aí, a direita, os liberais, o centro, todos anunciaram que respaldariam o decreto de intervenção federal, porque a lei de Brasil diz que uma intervenção em um estado ou uma unidade de federação tem que ser aprovada por el Congresso em 48 horas, senão se invalida sua validade, se la invalida. Ou seja, em 48 horas o Congresso votou, aprovou
na Câmara dos Deputados não houve uma votação nominal, ou seja, foi uma votação simbólica, porque nenhum partido se atreviu, e esta é a palavra certa mesmo, se atreviu a ir contra uma medida que estava garantizando a segurança da capital federal depois da turba que houve no dia anterior. E outro dia o Senado aprovou com 8 votos contrários e resto a favor de el estado de intervenção federal na capital federal. A partir de aí, Lula também teve muito apoio internacional, ou seja, porque se você vê de la lógica, chegaram a concretizar seu golpe de Estado. Por quê? Golpe de Estado. Porque tomaram a sede dos três poderes. Tomaram a sede dos três poderes. Lo que impidió que este golpe se materializara, se cicatrizara como legal, foi que muita Arábia foi dada hasta a Suprema Corte de Justiça, ou seja, fizeram um estrago que inviabilizou o prédio tinha que ser totalmente reconstruído, e o apoio que teve Lula internacionalmente, desde o presidente de França, quase todos os países da América Latina. Alberto Fernandes não tardou em demonstrar seu apoio a Lula, o presidente do Uruguai, a Calle Pou, o presidente de Equador, o presidente de Chile. Então, o apoio internacional de Lula foi muito largo. Estava começando o seu governo, ou seja, não tinha por que derrocar, apoiar uma derrocada desse tipo. Lula, a partir de agora, tem uma legitimidade muito forte para passar muitas medidas. Não sei se vai se aproveitar, até quando vai esta união, porque a partir desse momento, a união dos demócratas começou, não sei até onde vai, até quando vai durar, e em que medidas isso significa. Ou seja, o paquete por la democracia que o ministro de Justiça disse que vai apresentar pode ter uma gama extraordinária de apoios ou pode ter uma gama suficiente para ser aprovada. Hasta onde vai as intenções do governo, eu creio que a aliança que Lula ha hecho a partir de agora vai durar hasta onde Lula quiere que dure com suas ações. Ou seja, vai usar essa unidade para ser uma coisa ou vai usar essa unidade para ser outra coisa. Se vai ser para defender a democracia, os votos no Congresso sempre vão estar. Se vai usar essa unidade para simplesmente medidas econômicas, medidas de sua agenda, essa unidade creio que não vai durar muito. Então, esperamos que Lula é um político muito hábil, e sabe que esta unidade pode durar muito dependendo de sua conduta. E a atitude que ele tomou, creio que é unanimidade entre os brasileiros que não têm um certo tipo de tendência ideológica até o bolsonarismo radical, é aprovada por la grande parte do país na medida de intervenir na capital federal. E depois a Suprema Corte também tomou medidas muito graves, muito sérias para a investigação e para esclarecimento dos hechos, que foi o afastamento do governador de la capital por 90 dias para se fazer uma avaliação se ele foi conivente, se ele sabia, se ele deixou acontecer ou se foi somente enganado por o secretário de Seguridade, que inclusive não estava em Brasil no dia da toma dos três prédios, estava nos Estados Unidos. E se reuniu com Bolsonaro um dia antes. Ou seja, que tudo é muito, muito sospechoso.
Y cuando regresa a Brasil ayer, regresa sin su teléfono. Regresa sin su teléfono. O sea, para no comprometerse aún más. Pero la situación del secretario no es nada favorable. Encontraram um documento em sua casa, uma minuta de um decreto que final de cabo, intervenia na sede del Tribunal Supremo Eleitoral para fazer uma, abre aspas, investigação da legalidade das eleições de 2022. Em últimas palavras, estava dando um golpe à República. Pero bueno, fue eso que pasó, la legitimidad de Lula ha crecido entre los diputados, entre los senadores y una parte entre la sociedad, pero no mucho porque la sociedad está muy polarizada. Pero bueno, hasta dónde va esta unidad, esperemos que va muy larga, está muy larga, y que no se rompa por cualquier cosa. Esperemos que dure el mayor tiempo posible y esperemos que de ahí salgan, bueno, las mejores soluciones a los problemas que puedan afectar al vecino y hermano país. Y bueno, ya para cerrar, Samer, ¿algún comentario final que quieras hacer, alguna reflexión? La reflexión de esto todo es que las democracias en la América Latina, en la América en general, están muy amenazadas por el populismo, que muchas veces polariza la discusión y termina por tornar muchas personas descrentes en el proceso. Bolsonaro, por ejemplo, dice que las urnas electrónicas no eran fiables, pero siempre fue electo por ellas y cuando se pierde no es más fiable. Entonces es eso, mi reflexión es que Latinoamérica necesita dejar un poco el populismo que la abranda y que las discusiones tienen que ser menos binarias. Pero bueno, si las discusiones binarias están en la democracia o el autoritarismo, siempre estaremos del lado de la democracia. Espero que todos que ven este video estén del lado de la democracia y que rechacen el autoritarismo de donde venga. Y que Brasil, a partir de ahora, nació, creo yo, que un gobierno Lula 4. Tuvo su Lula 3 en 8 días. A partir de segunda-feira empezó el Lula 4, que es el Lula que tiene mucho más posibilidad de hacer valer una agenda unitaria do que tenía el Lula 3, que tenía 8 días de gobierno. Y agradecer a usted y a su audiencia por la oportunidad de hablar sobre este tema. Espinhoso, yo vivo en un estado que es muy bolsonarista, un estado que muchas personas ainda apoyan los ocurridos, pero bueno, vamos a esperar ver que la temperatura se abaje, que Brasil vuelva a un mínimo de sensatez. Muchas gracias. Muchas gracias, Samer, por estas opiniones. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo allá a Brasil. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera posible. Y sí, esperemos que las democracias en América Latina se alejen un poco más del populismo y bueno, retomemos los debates sanos y serios que se enfoquen a soluciones reales para una gran cantidad de problemas que tenemos sin tratar. Pero bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recomiendo que nos sigan en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.